estimadas y estimados colegas. En un trabajo de investigación, todo instrumento para recopilar datos implica un proceso de operacionalización de las variables a partir de una temática específica y un objeto de estudio. Derivamos las categorías, los ejes, los indicadores o bien los reactivos o ítems a través de los cuales levantaremos la información. Le dejo aquí el paso a paso de la operacionalización de las variables. Le deseo mucho éxito. El tema que está frente a sus ojos dice la interacción docente-alumno durante la enseñanza remota de emergencia. 2 puntos y seguido. Un sistema de estrategias aplicadas en el grupo fulano de tal del Jardín de Niños Sutano de Saltillo durante un ciclo escolar determinado. Quiero que ponga su atención en lo que he señalado en azul fuerte. La interacción alumno, enseñanza, emergente, sistema. ¿Okay? Eso que está ahí es lo primero que debo de hacer. Es el paso 1. Derivar, identificar las variables desde su naturaleza, desde el tema, el objeto de estudio. Y me debo de preguntar esto es lo que yo hago regularmente. ¿Cuáles variables son naturales en mi tema? Por eso he puesto mucha atención en que usted redacte un tema, porque de ahí, de esa redacción, de ese título, posible título, van a emerger, saltan a la vista de manera natural el contenido, las variables. Algunas personas le llaman ejes, y eso es correcto. Otras dimensiones, otras personas le llaman categorías. No tenga usted problema en eso. Utilícelo. Ya he escuchado hoy, por ejemplo, en la sesión que alguien dijo mis ejes, o alguien diría mis variables, o diría dimensiones o categorías. Cuando nos refiramos o nos podamos referir a esto, en este tema hay tres ejes, dimensiones o categorías. La interacción docente-alumno, la enseñanza remota de emergencia, no cualquier enseñanza, sino la remota de emergencia, y el sistema de estrategias. El sistema de estrategias viene a ser la gran solución. Las otras dos son las constantes, es decir, son las que existen en este momento. El sistema de estrategias va a resultar de la investigación. Así es como yo comienzo a darle vuelta a los temas y a explicármelos para poder llegar a la definición de un instrumento. Luego viene el planteamiento del problema. ¿Cómo mejorar la interacción docente-alumno durante la enseñanza remota de emergencia en el grupo fulano de tal del Jardín de Niños Sutano en el lugar determinado en el ciclo escolar que hayamos seleccionado? Véalo. Aquí en el planteamiento del problema ya nada más vienen 2 categorías. No vienen las 3, ¿se da cuenta? Viene interacción y enseñanza, que es lo único que prevalece en este momento en el fenómeno, porque las estrategias son la respuesta a la pregunta que está aquí. Esa pregunta, perdón, se me está moviendo aquí. Esa pregunta se va a responder con el sistema de estrategia. Ahora, voy al objetivo. El objetivo ya tiene los 3 ejes, dimensiones o categorías. ¿Qué pretendo con la investigación? Pretendo mejorar la interacción docente-alumno durante la enseñanza remota de emergencia en un grupo determinado, en un jardín de niños determinado, de tal o cual lugar, mediante un sistema de estrategias durante el ciclo escolar fulano. ¿Se da cuenta? Aquí ya aparecen otra vez los 3. Porque en el objetivo, lo que yo pretendo es que se mejore este sistema, con este sistema, la interacción del alumno y del docente en un momento determinado, la enseñanza remota de emergencia.
Luego viene lo que en el paso 2, ese es el paso 1. Eso no lo podemos omitir, el paso 1. El paso 2 es la derivación o la identificación de los indicadores contenidos en los conceptos del tema o del objeto de estudio. Y me debo de preguntar esto: ¿cuáles son los conceptos clave, los conceptos fundamentales que tiene mi tema de investigación? Por eso yo le decía hace un momento, hay de marcos a marquitos. El marco conceptual es ineludible como un insumo para justamente el diseño de mi instrumento o de mis instrumentos. Y el teórico también, porque el concepto tiene una cobertura, una amalgama teórica, una cosmovisión teórica que me ayudará a entender. Como lo decíamos hace un momento, ¿qué es eso de la organización institucional? ¿Qué es eso de un sistema de organización, como dijera Salvador? ¿Qué es eso de una interacción digital, como dijera Idalia? Es decir, el concepto debe estar muy claro, muy bien definido, porque esos son los elementos indicativos, indicadores ya contenidos en el objeto de estudio. Ahora, al hacer este ejercicio, yo encontré estos indicadores o conceptos clave. A esto se le puede denominar el momento de la conceptualización. Conceptuar o conceptualizar a las variables. Conceptualizar a los indicadores. ¿A qué se le llama? Esa es la pregunta que yo voy a hacerme. O ¿cómo se define mejora? Interacción. Interacción docente-alumno. ¿A qué se le llama enseñanza? ¿A qué se le llama enseñanza remota? ¿Qué es eso de enseñanza remota de emergencia? ¿Cómo se define sistema? ¿Qué es estrategia? ¿Cómo se define sistema de estrategia? Estas son las líneas o indicadores conceptuales que yo debo de tener muy claro para luego derivarlo a mi instrumento. Si yo me salto este paso 2, voy a tener un instrumento muy disperso. ¿Se acuerdan que yo les dije? Ante muchísima información viene el caos de la confusión y de la dispersión. Pero si usted se va al tema y define conceptualmente, usted va en la línea, va en el hilo conductor. Esto es sumamente valioso. Operacionalizar una variable para llevarla hasta un ítem, hasta una pregunta, reactivo o afirmación, cobra el paso necesario de conceptualizar a las variables. ¿Qué se entiende por mejora? Y las palabras que vayan asociadas, la calidad, la excelencia, la mejora continua, etc. ¿Qué es la interacción? Y esta hay que verla desde ángulos distintos. ¿Qué es lo interactivo? ¿Qué es? ¿Es más que una relación? ¿O es el encuentro social? ¿Qué es? Desde ópticas distintas. Hay interacción digital, ya vimos hoy. Hay interacción virtual. Hay interacción presencial. ¿Qué es interacción? ¿Cómo definimos la interacción docente-alumno? ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es la enseñanza remota? Etcétera. No reitero. Si esto hasta aquí lo colocamos en un esquema, nos daría ya el germen, es decir, el elemento esencial del instrumento. Hay que trabajarlo así. Bueno, yo así lo hago, se los paso al costo. Yo hago un cuadrito, una tablita donde le pongo dimensiones o ejes o categorías, indicadores
ítems que pueden ser afirmaciones o preguntas y la escala que voy a utilizar. La escala, vea usted la cuarta columna, dice escalas o significa opinión. Hay escalas de opinión. Ahorita, por ejemplo, Salvador nos presentó una escala que contenía las dos, opinión y frecuencia. La F es frecuencia, la O es opinión. La O tendría una escala de 4 puntos, que es la que yo propongo, de totalmente en desacuerdo. Siguiente, en desacuerdo. Siguiente, de acuerdo. Siguiente, totalmente de acuerdo. Eso sería mi opinión sobre una afirmación o una escala de frecuencia. Nunca, casi nunca, en términos de la temporalidad. Casi siempre, siempre. Sugiero que vayamos de menor a mayor, de lo negativo a lo positivo y siempre ascendiendo. ¿Por qué no puse, estas son escalas de Likert, ¿por qué no puse el intermedio? Se los he comentado en muchas ocasiones, probablemente. No lo recomiendo. Hay quien puede cuestionar esto y diga, es que no eres ortodoxo. Likert habla de 3, 5, 7 puntos. ¿Por qué tú 4? Por una razón muy mexicana. La razón es que mucha gente contesta en medio, en lo neutral, para no decantarse a ninguno de los extremos y no quedar mal. Entonces, cuando yo le presento una escala de Likert ajustada a 4 puntos, obligo a moverse hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora, vamos a ver de izquierda a derecha. Vea cómo empezó a trabajar el asunto de la dimensión. Vea usted que en la columna de la izquierda están las dimensiones en azul. Se las voy a presentar. Vea solo lo de la izquierda, por favor. Está la dimensión 1, la dimensión 2 y la dimensión 3. ¿De acuerdo? Luego, a cada dimensión le hago preguntas. Para su servidor, preguntar ha sido la solución de mis problemas de confusión. Mire, si en este caso la dimensión, categoría o eje 1 es interacción docente-alumno, yo me pregunto, ¿cómo es la interacción docente-alumno? ¿Cuál es la importancia de esa interacción? ¿Cuáles son las dificultades que tienen las y los docentes y las y los alumnos sobre la interacción? ¿Cuáles han sido los alcances de la interacción docente-alumno? ¿Y cuáles son las formas o las estrategias, los modos en que se ha vivido esa interacción? Entonces me hago esas preguntas para poder sacar lo que en la columna de la derecha nosotros denominamos los indicadores. Perdón, aquí está. Los indicadores. Y entonces la respuesta, digamos, la frase, perdón, que está en cada pregunta, la convierto a un asunto de indicativo. ¿Cómo es la interacción docente-alumno? Ahí estoy hablando de la naturaleza de la interacción, la esencia. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? La naturaleza de la interacción. Entonces ese es un indicador para mí. Si seguimos de ese indicador a la derecha, podemos formular ítems sobre solo la naturaleza de la interacción, solo sobre la primera pregunta. Número 1, la interacción con las niñas y niños preescolares implica la cercanía presencial. Estoy hablando del concepto de la naturaleza esencial de la interacción. Y entonces, en una pregunta, en una afirmación, con la escala de opinión, voy a ver si mis docentes están de acuerdo o en desacuerdo, o cuál es el nivel de acuerdo o el nivel de desacuerdo.
en ese reactivo 1 o ítem 1 afirmativo, una docente podría decirme, a ver, no implica, entonces puedo decir totalmente en desacuerdo, ¿no? Porque también hay interacción no presencial, hay cercanía virtual. Entonces, y ya cada quien nos dará su perspectiva. En el ítem 2, una interacción docente-alumno mediada por la tecnología es igualmente efectiva que la presencial. En desacuerdo, totalmente de acuerdo. De acuerdo, etcétera, etcétera. De acuerdo. Es decir, cada persona se va a ubicar ahí según su perspectiva. Pero solo estoy hablando del primer indicador, a la primera pregunta que le hice, a la dimensión, al eje o a la categoría. Interacción docente-alumno, ¿cómo es esa interacción? Es decir, hablo de su naturaleza. 3. Desde mi experiencia, durante la pandemia, me sentí satisfecho con mi interacción docente-alumno. Satisfecho o satisfecha tiene una connotación que puede ser respondida desde la frecuencia. Me sentí siempre satisfecho con mi interacción. Nunca me sentí satisfecho. Casi siempre, casi nunca. Cada quien. También puede ser respondida desde la opinión. Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, pero ya usted la ubica. Por ejemplo, la 4 dice, durante la pospandemia, en cada sesión de clase mejoró la calidad de mi interacción docente-alumno. Y entonces, usted desde la frecuencia diría, no, nunca, realmente no mejoró, o casi siempre. O sí, siempre conforme fueran avanzando las sesiones, yo fui dominando, etc. Ya la experiencia de cada quien le hará responder conforme a la frecuencia. También se puede responder desde la opinión. Es decir, estar totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Aquí hay afirmaciones para que la persona solita vaya planteándose los elementos y usted tenga una escala con la que finalmente vayamos midiendo este asunto. Pero vea cómo cada pregunta me va a ir dando un indicador que se origina a las interrogantes que le hago, a la categoría, a la dimensión o al eje. Ya aquí le estoy colocando solo indicadores, ya no le seguí, eso los quería solo colocar como ejemplo, pero vea, la categoría 1 tiene naturaleza de la interacción derivada de la primera pregunta, y cada pregunta tiene importancia de la interacción, dificultades de la interacción, alcances de la interacción y para la última pregunta, formas de interacción. Aquí está. Para la segunda categoría, dimensión o eje, que es enseñanza remota de emergencia, le hago estas preguntas. ¿Qué es o cómo se ha dado la enseñanza remota de emergencia, que yo le llamé aquí la ERE? La ERE, enseñanza remota de emergencia. ¿Cuáles ventajas pedagógicas, sociales, etcétera, tiene la enseñanza remota de emergencia? ¿Qué dificultades pedagógicas, sociales, etcétera, ha tenido usted con la enseñanza remota de emergencia? Y entonces le doy aquí por lo menos 3 indicadores. Prácticas docentes en la enseñanza remota,
ventajas de la enseñanza remota de emergencia y dificultades que se han presentado en la enseñanza remota. Luego a la derecha podemos hacer todos los reactivos necesarios. ¿Se acuerdan que alguna vez, creo que fue la sesión pasada, me preguntaban ustedes, ¿cuántos reactivos, cuántas preguntas, etcétera? Y yo les decía, hasta que logremos cubrir, le demos cobertura al objeto de estudio. Entonces usted puede aquí hacerle todas las preguntas que quiera. Si con una es suficiente, pues con esa. Pero usted valore. Imagínense aquí, solo como un ensayito, yo llevo 4 reactivos de la primera pregunta de la primera categoría. Si hacemos un esquema semejante de 4 por cada indicador, entonces si en la primera tengo 5 indicadores, en la otra tengo 4 indicadores y en la otra 3 o 4 o 5, pues ya usted va a ir viendo. Y eso incluso usted lo puede ir manejando con pregunta, con afirmación, etcétera. Y de esa manera le da amplitud o consistencia o cobertura, si me permite la expresión, a todo el objeto de estudio. Vamos con la número 3. La categoría 3 es el sistema de estrategias. Este es lo que vendrá en el futuro, ese es el gran aporte. Y me pregunto, ¿qué estrategias pedagógicas se proponen desde el programa CEP nacional? ¿Por qué? Mire, la emergencia, hacer toda esta estrategia de educación remota emergente, fue un asunto al que tuvo que responder la Secretaría Nacional y las secretarías de las entidades. Y como responderíamos a eso, habría que pensar qué nos propuso la Secretaría Nacional, pero también qué estrategias pedagógicas se proponen desde la mesa técnica en la entidad. En el área de preescolar, que es la que estamos viendo aquí, qué estrategias nos dieron desde esa instancia y cuáles estrategias exitosas se han implementado en otros países. Yo me pregunto eso, porque la pandemia la vivimos todos. El regresar, el hacerlo con emergencias y demás, todos lo vivimos, cada quien lo encaró distinto. Y qué interesante sería que tengamos en la propuesta de este sistema de estrategias que va a ser la gran solución al fenómeno que estoy estudiando, el aporte que le vamos a dar a esta investigación. Qué interesante sería que le colocásemos a ese sistema las experiencias exitosas de otros países, de otros educadores que vivieron lo mismo que nosotros, pero que quizá con otros recursos o con otros elementos, no sé, echaron mano de una suerte de estrategias que nosotros las venimos a colocar en nuestro sistema. Y la última pregunta, ¿cuáles estrategias exitosas proponen o han creado las y los docentes aquí, en nuestro espacio, en nuestro país, en nuestra entidad, en nuestra región, en el centro educativo donde se hace esta investigación, en la zona escolar, etcétera? Porque si algo vimos en la pandemia, y esto lo estoy sacando de manera experiencial, si algo vimos en la pandemia fue la enorme creatividad desarrollada por las y los docentes. Y hoy tenemos nuevas figuras y nuevas personalidades profesionales en medio de la pandemia, que no las tendríamos si la pandemia no hubiese sucedido. Y estoy hablando de sistemas creados por los propios docentes. Interesantísimo. Bueno, esto es lo que yo hago regularmente para poder llegar finalmente a un instrumento, a la definición de un instrumento. A todo esto se le llama operacionalización. Es la derivación de
un modelo o de un sistema que, como ustedes lo vieron, parte del tema para estructurar las dimensiones, las categorías o los ejes. Estos los operacionalizo, es decir, los derivo a indicadores conceptuales, en donde yo entiendo qué es la interacción docente-alumno. Yo entiendo qué son las estrategias digitales o estrategias de interacción, etcétera, etcétera. Donde yo sé que es un sistema de estrategia. Luego que tengo conceptualmente claro eso, me paso a el diseño. Primero le pregunto a las dimensiones todo lo que yo quiera preguntarle para derivar indicadores. Después de los indicadores, los empiezo a desmenuzar, a desglosar en ítems, ya sea con preguntas, ya sea con afirmaciones, como usted desee. Y luego pienso en qué escala. ¿Con qué escala? Si es que la voy a utilizar, o la dejo a pregunta, a respuesta abierta, etcétera. O si es dicotómica, si no, puede ser. O si es una escala de puntos centesimales o decimales, del 1 al 10, del 1 al 100, como algunos de los instrumentos que ustedes me planteaban, ponga del 1 al 100 la interacción con las niñas. Entonces ya la persona va colocando en esa escala centesimal o numérica, en ese rango de escala, y ya la escala que cada quien desee utilizar. Esto es la metodología, es el paso a paso. Si usted no lo ha hecho, entonces yo le invito a que se tome un tiempecito y diga, a ver, el paso ya lo hice, me lo brinqué, voy a hacerlo, y entonces usted va a ir haciendo un instrumento muy fuerte, muy sólido.